Muy buenas, chavales, seguimos avanzando en el tema de los vatios. Hace poco estuvimos hablando con Dani conceptos básicos sobre el tema de vatios, porque seguro que tú tienes un potenciómetro que te han regalado, pues como hablamos la otra vez, pues te estás iniciando y tienes un montón de dudas. Primer vídeo hicimos una definición básica de cada concepto, de los conceptos más importantes. Queremos hacer algo básico, fácil de explicar y que para que todos lo entendáis. En una serie de vídeos vamos a ir explicando lo que nos parece lo más importante de este mundo, ya profundizando en cada vídeo. En este caso vamos a hablar del test UPF, que sería el primer paso a dar una vez que tienes tu potenciómetro en casa y quieres preparar un entrenamiento, hacer una planificación de entrenamiento. Lo primero que tendrías que hacer es hacer un test UPF. Contamos con Dani. Muy buenas, Dani. ¿Qué pasa, Iván? Un placer estar de nuevo aquí en Prof and Bike. Bueno, ya conocéis a Dani de Pamed Cycling, que le podéis seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, que la verdad que os hace unos esquemas gráficos muy clarificantes, o sea, lo explica todo muy bien, muy esquemático. Vamos a meternos en el lío, vamos a hablar, como digo, del test UPF. Y la primera pregunta, definición, ¿qué es el test UPF? Vamos a profundizar un poquito más de lo que estuvimos hablando el otro día. Explícanos más ya, metiéndonos más de lleno sobre la definición. El test UPF se ha convertido últimamente muy popular en el mundo del ciclismo, sobre todo para aquellos que utilizan los vatios para entrenar. Y nada, consiste de la manera más sencilla en realizar una contrarreloj a la máxima intensidad posible durante 20 minutos, intentando ser lo más constante posible. ¿Por qué se ha vuelto muy popular en el mundo del ciclismo y sobre todo a nivel aficionado? Principalmente por lo sencillo que es y sobre todo que no cuesta nada, porque podríamos irnos después a realizar otros tipos de test como un incremental, uno de V2+, test de lactato, pero claro, ahí ya necesitas contratar a un entrenador y eso, quieras que no, pues lleva su coste adicional, mientras que el UPF puedes cogerte cualquier carretera y 20 minutos a tope. ¿En qué consiste el test UPF 20 minutos? Bueno, pues como he dicho, es un esfuerzo de 20 minutos a la máxima intensidad posible y siempre intentando ser lo más regular posible. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de poco sirve hacer 5 minutos a máxima intensidad y después pegar petardazos que a los 10 minutos hacer lo mismo o hacer los 20 minutos y dejarte mucha fuerza en la recámara. Es importante, si acaso, dejarte algo en la recámara, pero que como mucho que aguantase 30 segundos o un minuto más. Con ello conseguimos las zonas de entrenamiento, tanto como para frecuencia cardíaca como para vatio. Y algunas consideraciones muy importantes para realizar este test es intentar hacerlo, además de con regularidad, el esfuerzo en un terreno regular. Es decir, si lo hacemos en un terreno donde hay mucho sub y baja o muy llano, lo ideal es hacerlo picando hacia arriba. Siempre picando hacia arriba, porcentajes constantes, me refiero, no nos vamos a meter en un puerto igual de mucha pendiente, ¿no? O sea, igual pendiente suave, 2, 4, 6% como mucho. Al final tienes que hacer el test en un terreno donde tú generalmente tengas la facilidad de entrenarlo. Es decir, si vives en una zona donde solamente tienes zonas llanas, pues lo vas a tener que hacer en un terreno con zona llana. De poco te va a servir realizar ese test en un puerto de montaña si después en tu día a día entrenando no va a tener subidas para seguir entrenando, porque al final la fuerza que tú puedes ejercer en una subida no va a ser la misma que en un terreno llano. Entonces, sí, lo principal, intenta adaptarlo en la zona a la que más se parezca por donde tú sueles entrenar, donde tú sueles salir. Si tienes la suerte de que aquí en Sevilla, por desgracia, no hay mucha suerte de tirar con muchas montañas seguidas, te tienes que ir muy lejos, difícil encontrar un puerto que te puedas tirar más de 20 minutos haciéndolo, pues lo ideal sería hacerlo en un puerto. ¿Por qué? En un puerto o en una carretera que vaya picando hacia arriba. Como tú has dicho antes, generalmente a partir de un 2%, 3% y cuesta hasta un 6-7% es lo ideal, porque ahí es donde puedes exprimirte al máximo. Al final, si te vas a hacerlo en un puerto, digamos, que tiene un 15% de nivel, al final ahí es como en llano, que mucha fuerza ejerces, pero puedes exprimirte más en cuestas más suaves.
a mí me encanta hacerlo, eso, en una subida. ¿Por qué? Porque después, aunque no tenga aquí en Sevilla puertos muy largos, sí es verdad que tengo algunos repechos de 2 kilómetros por ahí que puedo después realizar ciertos entrenamientos intensos y cortos en la subida. Que no es lo mismo hacer una intensidad muy elevada y corta en llano, que va con mucha velocidad y fatigado, y por desgracia no tenemos la carretera entrada para nosotros. Entonces, por seguridad me gusta hacerlo en subida, porque así los datos después los puedo entrenar en subida. Me pongo en situación, llego al puerto, Sí. tengo 20 minutos por delante para sufrir. Sí. El tema es... Parece poco, pero... Sí, no, pero tela. tela. El tema es el siguiente, a ver, yo me pongo a subir, sé que tengo que aguantar 20 minutos, tengo que ponerme a una potencia que yo estime... Es un poco complicado, ¿no? A ver, ¿qué consejo nos darías? Porque se supone que tengo que sacar la máxima potencia que pueda llegar a desarrollar en esos 20 minutos. O sea, pero no puedo ir en el primer minuto a muerte y reventar, ni tampoco ir muy suave y luego quedarme corto. ¿Cómo lo hacemos? A ver, o cómo luego se calcularía el tema. Claro, al final es lo que tú dices, cuando ya alguien tiene más experiencia con los vatios sobre todo y ya se conoce, pues sabe más o menos, mirando los datos, pues si te estás pasando o no te estás pasando. Pero si da la casualidad que te acabas de comprar un potenciómetro y quieres conocer tu zona de entrenamiento, pues al final ahí entra en juego tu RPE, que la RPE no es más que la percepción de esfuerzo por ti mismo. Es decir, te tienes que conocer tú y saber cuánto más o menos te queda por esforzarte, si puedes darte un poquito más o un poquito menos. Yo siempre digo que al menos la primera vez mejor dejarte un pelín más en la recámara que pasarte de rosca y en el minuto 10 o 11 da el petardazo, porque entonces no te va a servir de mucho el entrenamiento. Vale, si tú por ejemplo empiezas muy suave, ponte el caso y dices, hostia, voy demasiado conservador y a los 10 minutos te estás empezando a dar cuenta, si tú subes intensidad, ¿estaría bien hecho o no? ¿O tienes que ser muy constante durante los 20 minutos? No, hombre, si puede te da un poquito más. Otra cosa es, hablando de datos y en vatios, otra cosa es ir a 200 vatios y después ponerte a ser capaz de hacer los últimos 10 minutos a 340. Es decir, al final, si lo estás haciendo bien, oscilará 10 vatios arriba, 10 vatios abajo, que al final la media, como mucho, va a variar en 4 vatios arriba, 4 vatios abajo, que no te va a afectar mucho. Bueno, yo creo que como concepto está claro, cómo hay que hacerlo también está claro. Al final de lo que se trata es, como es algo que podéis hacer habitualmente vosotros en vuestra casa, o sea, no necesitáis a nadie que os vaya asesorando y cómo hacerlo, que es lo ideal. Pero bueno, es ir probando, ves, hacer un día un test y si ves que te sale mal, pues la semana siguiente intentas hacerlo otra vez, a repetirlo y ya está. ¿Cada cuántas veces, Dani, se pueden llegar a hacer? Porque yo parto de que dices, bueno, a principio de temporada me hago un test UPF para ver en qué situación estoy, para poner mis zonas claras, pues decir, parto de aquí, pero luego según voy avanzando en la temporada, que voy mejorando, igual mis zonas cambian, ¿no? Mi umbral va a ir cambiando, entonces ¿cada cuánto habría que hacerse un test UPF? Claro, esa es una pregunta muy buena porque es una de las que mucha gente se pregunta, cada cuánto tiempo hay que hacer un test UPF. Pues yo la verdad que he ido cambiando eso un poquito a medida que he ido estudiándolo y sobre todo es dándome cuenta yo en mí mismo y en las personas que estoy entrenando. Al final, al principio marcaba un test, pues no sé, cada 3 meses aproximadamente o así. Pero me he ido dando cuenta, voy a intentar explicarlo por fases porque no es lo mismo aquella persona que está regularmente entrenando y siempre tiene aproximadamente el mismo nivel con un novato, ¿vale? Entonces, si es el caso de un novato, bueno, una vez o novato o aquella persona que se acaba de comprar un potenciómetro, pues en cuanto te lo has comprado, lo haces para conocer tu zona de entrenamiento. Para el novato, es decir, una persona que novato o que lleva 2 años sin entrenar en bicicleta o que ha salido de una lesión muy grave y que se ha tirado 8 meses sin entrenar, es decir, que su nivel, su pico de forma no tiene aún, tiene mucho trabajo para mejorar. Entonces, a medida que vaya mejorando, esa persona va a tener una progresión muy rápida y muy corta. Entonces, pues a lo mejor sí puede hacer un test cada 2 meses o cada 3 meses aproximadamente, porque no va a ser lo mismo aquella persona que no ha cogido nunca una bicicleta y empieza a entrenar y que pueda salir 4 o 5 veces en semana, la fuerza que va a aplicar sobre los pedales en la primera semana que se monta en bicicleta como cuando lleve ya 6 meses, como es normal.
Si nos vamos a una persona que generalmente tiene su continuidad al margen de pretemporada o de típicas 2 semanas que a lo mejor no la puedes coger porque te vas de vacaciones o por ahí, una de las cosas que he ido aprendiendo y me he dado cuenta a través de la experiencia y de lo que he ido estudiando es que tampoco te merece la pena hacer continuamente test. ¿Por qué? Simplemente porque para hacer un test necesitas una semana de recuperación para estar fino y poder aplicar la máxima fuerza y la máxima intensidad en esos 20 minutos y después otra semana de recuperación para poder volver a entrenar, porque aunque parezca mentira, 20 minutos a máxima intensidad y darlo todo te genera una fatiga bastante fuerte que por lo menos 2 o 3 días después te deja bastante cao. Entonces, para aquellos que son regularmente, que entrenan y mantienen el nivel más o menos que oscila un poquito más, un poquito menos, yo ahí precisaría más de... Te vas fijando de los datos que vas moviendo, de cómo vas evolucionando para bien o para mal, y tú ya simplemente pues vas diciendo, pues si antes tenía un UPF de 280 vatios y ahora me veo bien, pues lo puedo subir a 290, o me veo mal, lo bajo a 270, porque eso es otra. Después sacar 280 vatios en un UPF y en la siguiente vez que haga un test sacar 284 o 276, al final la media y a la hora de hacer repeticiones cortas e intensas, lo que te va a variar va a ser 4 vatios arriba abajo, que el esfuerzo va a ser el mismo. Es como si hablamos en frecuencia cardíaca, va a ser el mismo esfuerzo, casi, o muy similar, ir a 170 de pulso que ir a 168 que ir a 172, ¿sabes? Entonces puedes optimizar y decir, pues mira, en vez de hacer un test cada 2 meses o cada mes y medio y perder 2 semanas de entrenamiento para una simple sesión de entrenamiento, pues con la experiencia que tienes ya encima de la bicicleta puedes ir más o menos oscilando los vatios y te vas probando. Pasamos una vez que hemos hecho el test, hemos sacado en esos 20 minutos la media, ¿no? Sería la media de vatios que hemos movido. A partir de ahí, ¿qué zonas? ¿Cómo establecemos las zonas? Cuando haces los 20 minutos tú obtienes la media de los vatios. Esto también vale para la frecuencia cardíaca, ¿vale? Pero una vez que tienes esa media, con los vatios tienes que restarle entre un 5% y un 8 o 9% a la media que has sacado. Eso variará de tu estado de forma en ese momento. Es decir, no es lo mismo hacerse un esfuerzo intenso de 20 minutos en diciembre en pretemporada que en abril, mayo, que generalmente es cuando se suele estar mejor estado de forma. Porque al final con este test lo que intenta localizar es un esfuerzo que podrían mantener durante una hora. Por eso se le resta un 5%, bueno, entre un 5%, un 8 o un 9%. Porque al final eso, en pretemporada a lo mejor te puede hacer un esfuerzo de 20 minutos y acabar extenuado, pero lo has conseguido, pero a la media hora hubieras pegado el petardazo, no hubieras sido capaz de hacer esa hora. Por eso hay que restarle un rango. Si es frecuencia cardíaca se le suele restar un 2%. Respecto a la zona de entrenamiento, a mí me gusta mucho utilizar las 7 zonas de Allen y Cogan, ¿vale? Que está en el libro de Entrena con potenciómetro, entrena y corre con potenciómetro de Allen y Cogan. Y son 7. La primera es recuperación activa, la segunda es fondo, la tercera es ritmo, la cuarta es umbral, la quinta es V2 Max, la sexta es capacidad acidótica y la séptima es potencia neuromuscular. La zona de recuperación activa, pues qué decir, el rodaje suave después de una carrera, un día de sortapiernas, rodar suave que pasear, hablar con los amigos. Zona de fondo, que es la zona 2, pues ahí ya nos estamos yendo que un ritmo que podemos mantener perfectamente entre 2 horas y 4 o 5 horas. Típico intensidad que puedes aguantar con una grupeta, que te da pues, una salida de 4 o 5 horas, que la puedes aguantar perfectamente. Ya después, como todo, dependerá del nivel. No es lo mismo cuando estás a bajo nivel, que puedes aguantar a lo mejor ese ritmo 2 horas o 3 horas, que cuando estás fuerte, que lo puedes aguantar 5 horas. Zona ritmo. Ya está una zona ya que empieza a costar un poquito más, que empieza a decir, este ritmo ya me está costando. Para ponerlo en una escala de RPE es cuando puedes seguir hablando, ¿vale? Con tu compañero, pero ya no te apetece tanto charla, ya se está poniendo la cosa dura. Y ahí, más o menos, la estimación de tiempo suele ser entre 90 minutos, 2 horas. El ritmo que podrías aguantarlo en el mejor de los casos, ¿vale? Después ya nos vamos a la zona 4, que es la zona umbral, que es la de, precisamente, la zona del test de UPF. Que esta se puede aguantar, pues eso, entre 20 minutos y algunos
algunos autores dicen que se puede aguantar hasta 90 minutos, pero ya una hora de por sí aguantar ese ritmo es muy duro. La zona umbral ya es ir jadeando, no poder hablar, es una intensidad bastante elevada. Y pasamos a la de V2 Max. La de V2 Max, como muchísimo, 8 o 9 minutos. A mí me cuesta ya superar los 7 minutos las intensidades. Es decir, ya aquí estamos hablando de repeticiones muy intensas, que ya cuando empiezas a acumular ciertas repeticiones de este nivel, la arcada por acumulación de lactato en el cuerpo está ahí. Ya estas son de un nivel muy fuerte, que por eso, que he comentado antes, intento hilarlo porque al principio a lo mejor puede parecer, no sé qué me está contando, es cuando digo que me gusta hacerlo en subida, porque si esa intensidad la haces en llano, a alguien que mueva muchos vatios, que sea relativamente corpulento, en llano se puede poner perfectamente a 50 por hora. 50 por hora con el lactato aquí, medio ciego, perdido del esfuerzo, y que nos vamos en carrera, que tenemos coche, y eso es peligroso. Mientras que si eso lo hacen en una subida, podéis hacerlo a 20 por hora, a 25, dependiendo de la pendiente que sea, y te da mucha más seguridad. La zona 6, la capacidad acidótica. Aquí ya estamos hablando de repeticiones de entre 1 minuto y 3 a lo sumo, ¿vale? Ya va enlazando, pues eso, si el V2 más era más o menos de 3 a 8, pues esta ya es de 1 minuto a 3 minutos. Aquí ya es intensidad máxima, casi máxima, porque en 3 minutos sí te puedes regular un poquito, pero 1 minuto es a darlo todo. Y ya la última, la potencia neuromuscular, pues ya son arrancadas y sprint, esfuerzos máximos, a máxima intensidad, darlo todo, pues desde los 10 segundos hasta 1 minuto. En 1 minuto te puedes regular un poquito más, pero en esfuerzos de 20 segundos es máxima intensidad. Haciendo referencia a la frecuencia cardíaca, en la zona 5, 6 y 7 no da tiempo, ni conviene mucho fijarse en la frecuencia cardíaca. Si va a hacer un esfuerzo de 4 o 5 minutos, sí le da tiempo a la frecuencia cardíaca a subir, pero en esfuerzos de 1 minuto o de 40 segundos o de minuto y medio, hay muchas veces que tu máxima frecuencia cardíaca no le da tiempo, entonces tienes que ir más por RPE. Por eso se habla mucho de que los vatios para algunos momentos de intensidad son muy buenos. Claro, y los vatios lo ves realmente porque los estás moviendo. Claro. Y ya está, yo creo que Dani está bastante claro. ¿Algo más que añadir? Sí, una pequeña cosita que se me ha olvidado es que a la hora que queramos hacer el test hay que intentar reproducirlo tal y como lo hicimos en la anterior vez, si lo hemos hecho una anterior vez. Es decir, de poco me va a servir de tener referencia, porque al final son datos que tenemos de referencia para ver si mejoramos o empeoramos. De poco me va a servir hacerlo un día en llano después de 3 semanas de carga, y por la tarde, por ejemplo, que hacerlo un día después de 2 semanas descansado, de haber hecho una supercompensación en una subida, después de por la mañana habiendo hecho una buena carga de hidrato de carbono la noche anterior. Factores que afectan la temperatura, el viento en este caso no afecta mucho, pero es eso, no es lo mismo hacerlo con 16-17 grados, que se está bien, que hacerlo en pleno invierno con 2 grados, que hacerlo en pleno verano con 38 grados y medio deshidratado. Entonces eso es un factor también muy importante, porque al final ya que esto sirve para comparar datos, hay que intentar compararlo dentro de la medida lo más similar. Pues muy interesante apunte, la verdad, porque hay que tenerlo en cuenta para ser lo más realista posible con el resultado. Aquí la explicación de lo que es el test UPF, cualquier duda, cualquier cosa, dejar en comentarios. Si no os lo contesto yo, os lo contestará Dani, porque andamos un poco pendientes los dos, le voy diciendo yo muchas veces para que él os vaya contestando, porque él os va a dar la mejor explicación. Dejar en comentarios qué queréis, sugerencias de lo que queréis que vayamos tratando. Y nada, Dani, muchísimas gracias por estar en el canal de ProFanBiker, como siempre. Seguirle en redes sociales, lo dije en el primer vídeo, si necesitáis un entrenador, aquí lo tenéis. Así que nada, chicos, si os he visto, no me acuerdo.